Bienvenidos al programa de hoy. Les habla el hermano Daniel. Voy a hablar de la parábola de los talentos y el título es Tomando riesgos y pasos de fe. Cómo extendernos y tomar pasos de fe sin temor. Vamos a comenzar la lectura con el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, con el versículo 14 en adelante. Dice así la palabra. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en la tiniebla de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando tomemos un paso de fe, estamos tomando riesgos. Todo depende de tu confianza en Dios, en su carácter, en su amor, en sus promesas y en su palabra. Así que este hombre de 1 talento tuvo miedo porque no conoció bien el carácter de su señor. Pero cuando Dios llamó a Abraham, que llamamos el padre de fe, le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y él no supo ni a dónde iba ni cómo llegar. Toda mi vida ministerial ha sido en tomar pasos de fe, sin garantías de nadie, ni seguridad económica, ni siquiera me habían invitado. Entonces, en mi libro El manto de José, recuento algunas de estas experiencias como una autobiografía que se puede conseguir en Amazon. Te lo recomiendo. Entonces, las palabras "el justo por la fe vivirá" era y es la base de la reforma, la base de nuestra fe evangélica. En la lista de los héroes de la fe que leemos en Hebreos 11,
comienza diciendo por la fe Abel, por la fe Noé, y después siempre habla de lo que hicieran, actos de fe, obras de fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios con temor, preparó el arca y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Luego dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Entonces, ese paso que tomó era un paso de fe y se arriesgó tomando ese paso de unirse con su pueblo, los esclavos, y salir del palacio. Mira el precio que tiene que pagar. Cada paso que damos por la fe requiere un riesgo. Desde tu primer paso en el Señor, confiando en Cristo por tu salvación, hasta tu último respiro, cuando tiene que dar cuenta a Dios, requiere un riesgo y un paso de fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y el que no toma pasos de fe y no se arriesga, significa que no tiene fe. El hombre en la parábola que hemos leído de un talento no quiso arriesgarse, y en vez de negociar con el dinero, porque ese talento era una cantidad de dinero, en vez de negociar con ese dinero que su jefe le había dado, fue y cavó en la tierra y escondió su talento. Como muchos cristianos hoy en día que teman tomar riesgos y esperan solamente salvar su alma, ir al cielo. En esencia dicen, Señor, tuve miedo de tomar un riesgo y obedecer tu llamado. Personas que habían sido llamados, pero por temor no quisieran tomar ese paso de fe. En esencia dicen, pues tuve miedo en obedecer tu llamado. Aquí tienes lo que me has dado, la salvación de mi alma, toma lo que es tuyo. Pero no se dan cuenta que Dios requiere también fruto. Nos ha dado talento. ¿Qué son estos talentos? Son dones espirituales, son dinero, son responsabilidades, son capacidades. Y Dios espera que negociemos con esos talentos y utilicemos sus dones para edificar el reino de Dios. Y podemos decir, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y compartir nuestra fe, dar nuestro testimonio, invertir en el reino de Dios. Jesús dijo, todo pámpano que en mí, nota la palabra, en mí, está hablando de personas ya en Cristo, no lleva fruto, se seca y es echado en el fuego y arde. Pero algunos que me están escuchando dirán, este es un evangelio de obras, pero me dirán, somos salvos por gracia mediante la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Y eso es cierto, eso es verdad, pero no toda la verdad, porque tenemos que seguir leyendo y nunca cortar un texto en la mitad. Hay que leerlo todo. Y a continuación, en Efesios 2:8 dice, porque somos hechura suyo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Efesios 2:10. Dios preparó una obra para ti, una obra para mí. Y este hombre de que hablamos en la parábola de los talentos, escondió su talento y fue llamado siervo inútil y le fue quitado aún lo poco que tenía. Y hay muchas personas como los discípulos que se encontraran en un tormento en alta mar, que eligieran quedarse en el barco cuando vieran al Señor venir andando sobre el agua. Pero Pedro dijo, Señor, si eres tú que está andando sobre las aguas, invíteme a mí también.
porque recuerda que Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que esto hará. Entonces Pedro dijo, invíteme tú también, si eres tú. Entonces Jesús le dijo, ven. Y Pedro salió del barco y comenzó a andar sobre el agua. Tomó ese riesgo. Luego sabemos que quitando los ojos de Jesús se hundió, pero el Señor le salvó. Por lo menos intentó en obediencia al Señor. Algunas veces vamos a caer, pero gracias a Dios que muchas veces vamos a vencer. Entonces, obedeciendo el llamado de Dios requiere que tomemos riesgo, que salimos del confort, que significa hacer sacrificios, significa invertir tu tiempo, tu trabajo, tu dinero. A veces incluye ser despreciado, insultado y en mi caso también perseguido, malentendido. Incluye también pasar necesidades. Y yo y con mi familia hemos pasado necesidades y hambre, pero estamos sirviendo al Señor y siguiendo las pisadas del Maestro de tomar la cruz y seguirle. Requiere en primer lugar tener un concepto correcto de tu Señor. Este hombre, en la parábola que hemos leído, tuvo un concepto negativo y yo creo erróneo. Dijo que era duro. Y entonces si tú piensas del Señor que es duro y que ciega donde no has sembrado y que pide de ti algo que no te ha dado, entonces no vas a tomar riesgo. Él dijo, Señor, te conocía. Y eso es un error, no le conocía, pero dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, pero nosotros sabemos que todo lo que tenemos es del Señor, le pertenece al Señor, Él nos compró con su sangre, pertenecemos a Él, y Él dijo, presenta tu cuerpo en sacrificio santo sobre el altar, que es tu culto racional, y no sea conformado a este mundo, sino transformado por la renovación de la mente. Entonces cada uno tenemos un altar, tenemos un cuerpo y Dios dice, presenta ese cuerpo y luego Él nos enseñará cuál es su obra, cuál es el trabajo, cuál es nuestro llamamiento. Y este hombre escondió su talento. Dice, por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra o en las obras naturales. Estaba simplemente haciendo lo suyo. Y nosotros tenemos que edificar el reino de Dios también, no solamente enterrar toda nuestra vida, todo nuestro esfuerzo, talentos y dinero en la tierra, en esta vida tan temporal, sino vivir por el futuro con el Señor y invertir en el reino de Dios. Y él dice, tuve miedo de tomar un paso de fe porque desconfió en el Señor, pero la Biblia dice que Dios obró con los discípulos, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Entonces es importante que nosotros tomemos riesgos y tomemos pasos de fe. Entonces, ¿qué pasó cuando vino este señor y pidió cuenta de los siervos? Y este hombre le dijo, tuve miedo, no confiaba en ti, no podía confiar en ti y escondí mi talento. Aquí tienes lo que es tuyo, tú me salvaste mi alma, derramaste tu sangre para comprarme, aquí tienes mi alma. Y hay muchos que piensan así, voy al cielo, ya está, pero el Señor requiere fruto y le vamos a decir dentro de un momento lo que es ese fruto. Y respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente. En otra traducción dice, siervo inútil. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado.
Entonces, ¿qué podemos aprender de esta parábola? Seguramente no es el socialismo. Primeramente, hay que tener un concepto correcto del Señor. Nadie se va a arriesgar a tomar pasos de fe si no tiene confianza en el amor del Señor, en la bondad del Señor, en la fidelidad del Señor. Dios es bueno y Dios nunca nos manda a hacer nada sin darnos la fuerza y la gracia para cumplir. Pero también a veces es importante de conocerle personalmente, de conocer el corazón del Señor. Como dijo San Pablo en 2 Timoteo 1:12, dice así: por lo cual asimismo padezco esto en la cárcel, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. No solamente lo que he creído, sino a quién he creído. Estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, en segundo lugar, aprendemos de esta parábola que hay que entender que Dios requiere fruto. Requiere la calidad de fruto como la cantidad de fruto. Es decir, primeramente el fruto del Espíritu Santo obrando en el carácter de cada persona. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Entonces, lo que se hace sin amor son simplemente obras muertas. Obras vivas son frutos dirigidos del Espíritu Santo, obras vivas dirigidas por el Espíritu Santo y obras en obediencia al Señor. Algunos levantan iglesias a 100 metros donde está otra iglesia evangélica y piensan que están haciendo la obra del Señor, es simplemente robando ovejas. Entonces tú tienes que hacer una obra basada en obediencia y amor y hacer lo que Dios te manda, si no es obra muerta. Entonces el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad. Esto es la calidad de fruto. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces esa es la calidad de vida que Dios requiere de nosotros. Por otro lado, lo que podemos aprender de esta parábola, que la semilla de la palabra de Dios que Dios ha sembrado en nuestros corazones debe dar fruto. La Biblia dice: si ha caído en buena tierra, da a veces 30 veces más, 60 veces más y 100 veces más de lo que había recibido, porque la semilla siempre se multiplica y lo que tú y yo hacemos por el Señor debe multiplicarse. Pero hay el peligro que la semilla de la palabra de Dios que sea sembrado en nuestra vida sea ahogado por los afanes de la vida, por el amor al dinero, por el engaño de la riqueza, y eso ahoga la semilla y es infructuoso. Entonces es importante que nuestros corazones estén abiertos y dispuestos y entender que Dios requiere calidad de fruto, que es su carácter, y cantidad de fruto, que se multiplica todo lo que hemos recibido porque hemos invertido en el reino de Dios. En San Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, en fe significa en comunión, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y luego dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y las echan en el fuego y arden.
Entonces hay que permanecer fiel y ser fructífero. Yo recuerdo cuando estuvimos en Cuba durante la guerra, la revolución, había un corito que cantamos mucho: sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y muchos fueron matados en una sola obra que comenzamos, 22 salieran en bolsas de los muertos matados. Pero tenemos que ser fiel hasta la muerte. En resumen, podemos deducir de todo esto que, en primer lugar, ser cristiano incluye de tomar pasos de fe, de arriesgarse, de obedecer, de seguir al Señor. Pasa lo que pasa, cuesta lo que cuesta, en el tiempo en que vivimos, queridos hermanos, debemos mantenernos firmes en la fe y estar atentos a la voz del buen pastor, de no tener temor de tomar pasos de fe que se requiere, de invertir en el reino de Dios nuestro tiempo, nuestras palabras, nuestro dinero, porque nuestro trabajo en el Señor, aleluya, no es en vano. Entonces estamos entrando en un tiempo en que nuestra fe será probado por fuego. La noche se acerca, no es el tiempo de vacilar ni de tener miedo. El que nos llamó, Él es fiel. Agárrate al Señor, agárrate a su palabra y edifica tu casa sobre la roca que es Jesucristo, pero no solamente creyendo en Cristo, sino en obediencia a las palabras. Y Jesús dijo: el que obedece mi palabra es como aquel que edificó su casa sobre la piedra. Y cuando vino la lluvia, los vientos, las riadas, esa casa no cayó porque estaba edificado sobre la piedra. Y la riada va a venir, pero nosotros tenemos que estar agarrados al Señor y dispuestos a cumplir lo que Dios nos llamó a hacer, porque actualmente hay un nuevo mover del Espíritu Santo mundialmente. Dios está terminando este tiempo, Dios está terminando nuestras oportunidades que tenemos en el mundo, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Así, queridos hermanos que me escuchan, ahora es el momento de tomar pasos de fe, como Noé, que preparó el arca para la salvación de su casa. Fue advertido, movido por temor. Y hay que ser movido por fe, también movido por temor. Y decir: Señor, tú tienes una obra para mí. Tú me has llamado para algún fin. Presento mi cuerpo sobre el altar de tu santa voluntad y pido al Señor que tú vas renovando mi mente para que yo pueda entender cuál es la buena, perfecta, santa voluntad de Dios. Gracias, Señor. Entonces vamos a terminar con oración. Y si tú no conoces al Señor, si no has entregado tu vida al Señor de todo corazón, si no has presentado tu cuerpo en sacrificio vivo al Señor, no demoras más. Este es el momento. Esto es momento tuyo. Puede ser que no tiene otra oportunidad. Recuerda que cuando en esta parábola de los talentos, cuando vino el Señor a pedir cuenta, ya no había más esperanza, ya no había más tiempo. Vino a pedir cuenta, y cuando tú mueres ya no habrá otra oportunidad. Ya Dios le va a pedir cuenta, y la Escritura dice que cada uno tenemos que estar delante del trono de Cristo y dar cuenta por nuestra vida, sea bueno o malo, si hemos cumplido o no cumplido, pecado de comisión o pecado de omisión, si hemos cumplido con ayudar los que están muriendo de hambre, los que están sin Cristo, los que están en la cárcel, los que están necesitados, los huérfanos, las viudas, si hemos hecho eso o no lo hemos hecho. Así que ahora mismo es el momento de presentar tu vida al Señor. Diga conmigo: Señor Dios, Señor Jesucristo, repítelo: Señor Jesucristo, ten misericordia de mí, un pecador. He pecado, me he equivocado. Perdóname, Señor.
Yo creo que la sangre de Cristo fue derramada para limpiarme de todo pecado. Ahora mismo acepto a Cristo como mi Salvador, como mi Señor, como mi abogado. Señor, presento mi vida a ti. Limpia mi alma. Toma mi corazón. Yo me entrego a ti de todo corazón. Ayúdame, Señor, a cumplir mi tarea y utilizar el talento que tú me has dado. Gracias, Señor, que tú has escuchado mi plegaria. Tú has oído mi oración. Tú me has recibido en tus brazos, en tu reino. Te doy las gracias. Gracias, Señor, ahora mismo que soy cristiano, que soy tu hijo, tu hija. Gracias, Señor, por recibirme y andaré contigo todos los días de mi vida en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.